Pues saludamos en la vía telefónica al propio Francisco. Muy buenas noches. Francisco, ¿cómo entender este fenómeno en la opinión pública? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan. Un gusto. Gracias por poder contribuir un poco con este análisis, más allá de lo que publicamos el día de hoy en Milenio, por permitir elaborar un poco más. Pues lo que creo que está pasando es que el presidente, si bien tiene una presencia mediática, como bien sabemos, con mucha frecuencia, casi omnipresente, noticieros de la mañana, de la tarde, de la noche, hablan de él y de sus posiciones y de cómo lidiar con la pandemia. Esta situación creo que ha obligado a otros actores a hacerse presentes también, le hace algunos personajes del gabinete, algunas instituciones o incluso liderazgos locales, que a mí me parece, en términos político-electorales, me parece de lo más relevante o lo que puede generar una dinámica muy distinta a la del 2018 en el 2021. Francisco, estos personajes, estas instituciones que están teniendo aprobación por parte de los ciudadanos a través de estos instrumentos de medición, ¿quiénes son y qué se sugiere con estos resultados? ¿Se están de alguna manera apartando un poco el presidente de las instituciones para generar fuerza y crear pues lo que se necesita para tener cimientos? Mira, lo que es interesante, igual, es que desde el 18 y un poco antes, incluso ya durante la campaña, el presidente tenía tal capital político que era capaz de irradiar o era capaz de digamos, que su nivel de aprobación, su nivel de simpatía pudiera influir en otras instituciones, que fue el inverso de la moneda de lo que sufrimos, en algún sentido digo sufrir porque generó un estado de ánimo muy negativo con el presidente Peña Nieto. Digamos, entramos ahí en un nivel casi de depresión colectiva. Voy a hablar de un mes en particular, enero del 17, cuando tuvimos temas de pues el gasolinazo, el nivel de aprobación más baja del presidente con 12 puntos, el nivel de confianza del consumidor también en su punto más bajo, el colmo, digamos, porque es algo que no nos tocaba a nosotros, Trump llega al poder. Enero del 17 fue un mes clave donde estuvimos a nivel presidencia y de otras instituciones con los niveles más bajos. Un poco lo que pasa en el 18 y en contraste y respuesta a eso es que, dado la posibilidad de que el candidato en ese momento, López Obrador, ahora presidente, llegue a la presidencia, empiezan a subir los niveles de aprobación de él y de reputación de otras instituciones. Entonces, en algún sentido, el optimismo que él lo generó y se lo irradió a otras instituciones. La reflexión que presentamos el día de hoy con nuestra última medición, que ya veníamos observando desde los meses anteriores, es que hay algunos órganos, y por poner 3 ejemplos son los de salud, la Secretaría de Salud, el IMSS, que ya están por arriba del presidente en sus niveles de gestión o de aprobación, y lo mismo pasa con algunos de los actores más prominentes durante esta crisis. Ponemos 2 ejemplos, el canciller Marcelo Ebrard y el propio subsecretario López-Gatell. Ambos ya arriba del presidente, Marcelo Ebrard, el canciller, de manera muy marginal, pero el subsecretario López-Gatell 30 puntos por arriba del presidente. Tema muy notable, nuevamente viniendo de esta elección del 18, donde todo el presidente, todo el capital político lo tenía a él, y en realidad nadie le competía. Ahora no solamente lo compiten, están arriba de él. Y los otros actores que no funcionan tanto a nivel nacional, federal, son los gobiernos locales. Algunos ejemplos de los que mencionamos en el artículo, pero hay muchos otros. Es la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que ya está por arriba del presidente de la Ciudad de México, muchos gobernadores del norte y del Bajío, y no lo mencionamos en el artículo, pero incluso podríamos citar algunos ejemplos de alcaldes, presidentes municipales que, dada la situación,
han tenido que meterse con medidas restrictivas, incluso con apoyos económicos para su población, lo cual les ha dado, al parecer, también mucha visibilidad y capital político propio. Francisco, finalmente, ¿a qué consideras que se deban estos niveles de popularidad de gobernadores como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, o instituciones como las de salud que acabas de mencionar y otros entes más allá de la popularidad del presidente? En la parte institucional yo creo que tiene que ver con independencia en su toma de decisiones. En la parte de nombres, otros niveles de gobierno, gobernadores, presidentes municipales, creo que tiene que ver con que están haciendo cosas que antes no hacían, cosas que no están en su función básica. Digamos, hablemos del caso extremo, presidentes municipales están obligadas a proveer servicios y a proveer buena administración local, pero con lo que está pasando pues han metido al tema de restringir circulación, tener que ver por el bien de ciudadanos, incluso en algunos casos dar ayudas económicas, que son funciones que normalmente no ves en un gobierno local, y creo que esta emergencia les ha dado la oportunidad. Francisco Abundis, director de Parametría, pues muchísimas gracias por darnos a conocer estos datos, esta información. Seguiremos analizándola más adelante. Sin duda estamos viviendo cambios distintos, cambios a un sistema de gobernar por parte de autoridades y de instituciones, pues a los que no estábamos acostumbrados. Muchísimas gracias. Así es, gracias a ti, Juan. Gracias por